4 relatos de terror. Número 1. La noche de la criatura demoníaca. Cuando era niño, mi abuela solía contarme una historia aterradora. Decía que cuando era joven a una de sus amigas que vivía en un rancho muy alejado de la ciudad, le sucedió algo sumamente espeluznante y misterioso. Mi abuelita me contó que aquella señora y su esposo vivían completamente solos en una pequeña casa muy humilde que habían construido con mucho esfuerzo. Ellos no tenían hijos y se dedicaban a la agricultura. Cuando cosechaban, iban a vender sus productos al centro del pueblo, que estaba algo alejado de su casa. Para llegar allí tenían que cruzar varios senderos y casi al final, atravesar un pequeño riachuelo que se formaba en esa zona. Usaban ese mismo camino cuando necesitaban ir a comprar cosas para llevar a su casa. Ellos siempre iban juntos a todos lados, pero en una ocasión el esposo de la señora se enfermó gravemente y le dio mucha fiebre, lo que le impidió levantarse. Ese día necesitaban ir al pueblo a comprar provisiones y recoger leña para cocinar. Dado que el señor no estaba en condiciones de salir, la amiga de mi abuelita decidió ir sola y aprovechar para comprar algún medicamento que ayudara a su esposo a recuperarse. Ya pasadas las 4 de la tarde, la señora salió rumbo al centro del pueblo. Durante el camino no ocurrió nada inusual y después de unas horas llegó a su destino. Apurada para que no se le hiciera tarde, compró lo que necesitaba y alrededor de las 6 de la tarde comenzó a caminar de regreso a su casa. La noche empezaba a caer, pero ella aún necesitaba recoger un poco de leña, así que al cruzar el pequeño riachuelo que había por esa zona, comenzó a juntar la leña que llevaría a su casa. Después de un rato, cuando había juntado suficiente leña, se preparó para seguir su camino. Sin embargo, cerca de aquel riachuelo, comenzó a escuchar el fuerte llanto de un bebé. No se espantó, pero se alarmó ante la posibilidad de que alguien hubiera abandonado a una criatura. Por eso, empezó a buscar de dónde venía ese llanto. Tras buscar por todos lados, dice que entre la maleza, cerca de un árbol, vio un pequeño bulto de color blanco. Cuando se acercó y observó bien, se dio cuenta de que el extraño bulto era un bebé envuelto en una cobija blanca. La señora levantó al bebé, pero al hacerlo comenzó a sentir un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Sin embargo, no le dio importancia, ya que lo que le preocupaba era que ese bebé estuviera solo en ese lugar. Después de pensarlo un poco, decidió llevarse al bebé. Lo tomó en sus brazos y continuó caminando rumbo a su casa. En el camino, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar unas pisadas, como si alguien la estuviera siguiendo. Esto la alertó, pero continuó avanzando mientras el bebé no dejaba de llorar. El camino se le hizo muy largo, lo cual le pareció demasiado extraño. Llegó el punto en que el bebé comenzó a dejar de llorar. Para ese momento, la señora ya iba a medio camino. Como el bebé ni siquiera se movía, le entró la curiosidad de saber si estaba dormido. Así que lo destapó y se llevó una gran sorpresa. Lo que llevaba en sus brazos ya no era un bebé, sino un extraño ser con cuernos y cabeza de chivo, con unos ojos completamente rojos y brillantes. Del miedo, la señora se quedó congelada por unos segundos, pero cuando reaccionó, dejó caer a ese extraño ser y salió corriendo del lugar. Mientras corría, volvió a escuchar el llanto de un bebé, pero poco a poco se transformó en una risa gruesa y aterradora. La señora corrió lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. Estaba completamente pálida por el susto, y cuando por fin llegó a su casa, su esposo le preguntó por qué había tardado tanto y si le había pasado algo, ya que se veía muy asustada. Ella, muy aterrada, comenzó a contarle todo lo que pasó. Al principio, su esposo no le creyó del todo, pero al ver el estado en que estaba la señora, comenzó a creerle que todo lo que decía era verdad. Al final, la señora no pudo dormir esa noche, pensando en ese extraño ser que tuvo entre sus brazos.
Desde ese día jamás volvió a pasar sola por aquel camino donde tuvo esa escalofriante experiencia. Mi abuela siempre decía que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y esta historia era un claro ejemplo de ello. Aunque la amiga de mi abuelita nunca volvió a ver al extraño ser, el miedo y el recuerdo de esa noche la acompañaron siempre. Número 2. El jinete fantasma del cerro. Hace algunos años, cuando todavía estaba en la universidad, siempre aprovechaba las vacaciones para trabajar en compañía de uno de mis primos en alguna obra civil. En una de esas ocasiones, nos unimos a la construcción de un pequeño puente en una zona rural, que permitiría conectar un pueblo con otro. Aquel lugar donde se llevaba a cabo la construcción era tranquilo, pero siempre ocurrían cosas extrañas que desconocíamos. Durante el tiempo que estuvimos allí, presenciamos un evento extraño y aterrador. Recuerdo que un día, el jefe de la obra nos dijo que era el momento de verter el concreto, y para evitar el calor decidimos hacerlo de noche. Esa noche, pasadas las 12 de la medianoche, todos los trabajadores nos reunimos en el lugar de la obra y después de preparar todo, comenzamos a verter el concreto. Estábamos prácticamente en medio de la nada, iluminados solo por las luces de las máquinas y las camionetas estacionadas en el lugar. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras seguíamos avanzando, miré hacia un pequeño cerro cercano y vi a un hombre montado en un caballo. Debido a la escasa luz, no pude distinguirlo claramente, pero noté que estaba vestido completamente de negro. Me pareció sumamente extraño que ese hombre estuviera allí, así que le mencioné a uno de mis compañeros que mirara hacia el pequeño cerro. Cuando mi compañero levantó la mirada, noté que se asustó de alguna manera. Después de un momento, volvió su atención a su trabajo y me dijo: «Sigue trabajando, no mires hacia allá». Su tono serio y preocupado me desconcertó aún más, pero pensé que quizás se trataba de un vecino molesto por la construcción en curso. Como mi primo y yo no éramos de allí, no estábamos al tanto de lo que ocurría en la zona. Cuando miré a los demás trabajadores, noté que todos seguían con sus labores, como si no le dieran importancia al hombre que nos observaba desde el cerro. Siguiendo su ejemplo, decidí continuar con mi trabajo. Sin embargo, después de un rato, la curiosidad me venció y volví a mirar hacia el cerro para ver si el hombre seguía allí. Para mi sorpresa, el jinete ya no estaba. Me desconcertó mucho, ya que nunca escuchamos ningún ruido ni relincho del caballo en el que iba. Al terminar con el colado, no pude quedarme con la duda y le pregunté a los compañeros locales si sabían quién era ese extraño hombre. Lo que me dijeron hizo que se me erizara la piel. Según ellos, ese hombre a caballo no es de este mundo, y supuestamente ese jinete siempre se aparece por ese rumbo, observando todo lo que se esté haciendo en la zona. También se dice que si lo miras fijamente, le prestas mucha atención o le hablas mientras está parado en algún lugar, este extraño jinete te seguirá y no te dejará continuar con lo que estés haciendo hasta que alguien encienda un cigarro o derrame alcohol en el suelo. Cuando me contaron eso, me dio miedo y escalofríos, ya que nunca me había pasado algo similar. Al final, en la obra todo salió bien, y después de eso, regresé con mi primo al lugar donde vivíamos. Sin embargo, me quedé con una gran intriga por saber quién era esa figura misteriosa y, sobre todo, por qué se aparecía. Con el paso del tiempo, seguí pensando en esa noche y en el jinete del cerro. Aunque la obra concluyó sin más incidentes, la historia del jinete siguió rondando mi mente. Pregunté a otros compañeros y a la gente del pueblo, buscando más detalles sobre esa leyenda. Algunos decían que el jinete era el espíritu de un antiguo hacendado que murió en circunstancias trágicas y que ahora vagaba buscando justicia. Otros creían que era un guardián del lugar, protegiendo la tierra de intrusos y malas intenciones. Mi interés en lo paranormal creció a partir de esa experiencia. Leí libros y artículos sobre apariciones y fantasmas tratando de encontrar una explicación. Aunque encontré muchas teorías,
Ninguna me dio una respuesta definitiva. Años después, volví a pasar por esa zona durante un viaje y no pude resistir la tentación de visitar el lugar donde trabajamos en aquel entonces. El puente estaba terminado, pero el ambiente seguía siendo tan misterioso como lo recordaba. Me detuve un momento para observar el cerro, recordando aquella noche. Aunque no vi al jinete, el simple hecho de estar allí me hizo sentir una mezcla de nostalgia y escalofríos. Desde ese día, siempre he creído que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente. La experiencia con el jinete del cerro es un claro ejemplo de que hay misterios y leyendas que permanecen vivos, alimentados por el temor y la curiosidad de quienes los han presenciado. Número 3. Encuentro sobrenatural en el cementerio. Soy del estado de Sonora y en 2018 viví una experiencia sumamente extraña cuando fui de visita al pueblo de donde es originario mi papá. No sé exactamente qué fue lo que vi, pero las personas a las que he relatado mi historia me han sugerido que lo que presencié, junto con uno de mis primos, pudo haber sido el espíritu de un niño con malas intenciones. Aquella ocasión mi familia y yo llegamos un tanto tarde al pueblo. Al llegar nos dirigimos directamente a la casa de una de mis tías, donde la mayoría de la familia de mi papá reside. Pasamos el resto del día platicando y conviviendo con los parientes de mi tía. Al día siguiente, muy temprano, mi papá propuso que fuéramos al panteón para visitar la tumba de mi abuelito, arreglarla un poco y dejarle algunas flores. Yo accedí a acompañarlo y le pregunté a mi primo si quería unirse, a lo que él asintió. Después de preparar algunas flores, los tres partimos hacia el panteón. El cementerio estaba ubicado en las afueras del pueblo, rodeado solo por cerros y montes. Después de caminar varios minutos, alcanzamos el panteón. Nos dirigimos directamente a la tumba de mi abuelito y comenzamos a asistir a mi papá en la tarea. Después de un rato, la curiosidad me invadió y le pregunté a mi primo si quería explorar un poco más. Éramos adolescentes curiosos en ese entonces y mi primo aceptó mi propuesta. Mi papá nos advirtió que no nos alejáramos demasiado y que estuviéramos atentos. Así que empezamos a recorrer el panteón hasta llegar a la última tumba. Después de esa zona, solo se extendían cerros cubiertos de monte. Le sugerí a mi primo que nos aventuráramos más adentro para descubrir más sobre el área, así que caminamos tranquilamente durante unos 10 o 15 minutos, observando todo lo que nos rodeaba. De repente, cerca de nosotros escuchamos una risa parecida a la de un niño pequeño. Miramos a nuestro alrededor, pero no vimos a nadie. Sin embargo, al volver a mirar hacia adelante, a unos 10 metros de distancia, distinguimos a un niño envuelto de manera extraña en una especie de túnica. El niño nos observó fijamente por unos instantes hasta que mi primo le gritó. Después de ese encuentro con el extraño niño, en lugar de asustarnos, decidimos seguirlo. Corríamos detrás de él a toda velocidad, pero sorprendentemente, el niño se movía ágilmente de un lado a otro, haciendo difícil seguirle el paso. En medio de la persecución perdí de vista a mi primo sin darme cuenta de cómo ocurrió, ya que momentos antes estaba justo a mi lado. Al detenerme, lo busqué por todos lados, llamándolo insistentemente, pero no obtuve respuesta. La preocupación comenzó a invadirme, sintiendo un creciente miedo por lo que pudiera haberle sucedido. A punto de apartarme para buscar en otra dirección, divisé a mi primo agachado cerca de un matorral. Me aproximé y me indicó que hiciera silencio y me agachara junto a él. Aunque desconocía la razón, obedecí sin cuestionar. Pasados unos segundos, escuchamos nuevamente la risa del extraño niño, esta vez con un tono burlón que nos estremeció. Además, entre la maleza resonaban unos pasos como si el niño estuviera buscándonos activamente. Mi primo y yo nos sobrecogimos de escalofríos, pero nos esforzamos por mantener la calma en esa situación tan inquietante. Minutos después, las risas y los pasos cesaron de repente.
Fue entonces cuando decidimos huir de aquel lugar lo más rápido posible. Afortunadamente, logramos encontrar el camino de vuelta y regresamos finalmente al panteón. Al llegar, mi papá nos recibió con sorpresa al ver nuestro estado pálido y lleno de temor. Inmediatamente, comenzó a preguntarnos qué había ocurrido. Mi primo le narró detalladamente todo lo sucedido, dejándolo igualmente desconcertado como a nosotros. Hasta el día de hoy, sigo sin comprender completamente qué fue lo que vimos aquella vez. Sin embargo, los ancianos del pueblo nos contaron que muchos años atrás, cerca de ese panteón, existía un rancho donde trágicamente un niño perdió la vida ahogado en una pila de agua. Desde entonces, se rumora que el espíritu de ese niño aún merodea esa zona, lo cual podría explicar nuestra inquietante experiencia. Número 4. El misterio de la puerta que se abre. El año pasado, junto con mi esposo, hicimos un viaje a la Ciudad de México. Con anticipación reservamos un Airbnb en Coyoacán, específicamente en la calle de San Francisco Figuraco. Antes de hacer la reservación, vimos las fotos en la aplicación y parecía un departamento colonial encantador. Sin embargo, al llegar, sentí una sensación extraña, una especie de energía pesada y desagradable. Traté de no prestarle mucha atención, pero al observar detenidamente el departamento, noté que estaba lleno de objetos personales. Había figurillas de ángeles como si fueran parte de la colección de alguien mayor, discos de los años 60 y cuadros claramente pintados por el dueño anterior del lugar. Incluso la cama parecía haber pertenecido a una persona mayor. Por alguna razón, tuve la impresión de que todos esos muebles y la casa misma seguían siendo propiedad de alguien que recientemente había fallecido. Pasamos el día explorando la zona y después de unas horas regresamos al departamento. Era pasadas las 11 de la noche cuando nos fuimos a dormir. Antes de acostarnos, aseguré con llave una pesada puerta de madera que daba hacia la sala. Al principio la noche transcurrió sin incidentes, pero alrededor de las 3:30 de la mañana me despertó un extraño ruido. Abrí los ojos lentamente y noté que el ruido provenía de la puerta que había asegurado con llave. Al enfocarme mejor, vi cómo la manija se movía violentamente, como si alguien estuviera intentando abrirla con fuerza. Eso me causó un gran susto y desperté a mi esposo para que observara lo mismo. Ambos vimos cómo la puerta, que estaba firmemente cerrada, se abrió completamente. No podía haber sido el viento ni ninguna otra causa natural en ese momento. Nos quedamos mirándonos incrédulos, sintiendo una presencia extraña, como si alguien estuviera molesto por nuestra presencia en su casa. Mi esposo trató de tranquilizarme y me sugirió que intentáramos volver a dormir ignorando lo sucedido. Aunque seguí su consejo, me costó mucho conciliar el sueño de nuevo. Decidimos no quedarnos más tiempo en ese lugar y al amanecer nos mudamos de alojamiento por temor a que algo peor pudiera ocurrirnos. Creo firmemente que el espíritu del antiguo residente no quería ser molestado ni invadido por extraños. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.